Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si es tu primera vez aquí, bienvenido, espero que te guste mi contenido. Y si te gusta, pues te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Este tutorial me lo han estado solicitando mucho, así que se acabó la espera. Son estas ramitas de eucalipto, se tejen muy fáciles y muy rápido, así que espero que te motives a tejerla. Pueden utilizarla tanto para los ramos de flores o si les gustan los eucaliptos como a mí, que me encantan, pueden tejer varias ramitas y ponerla en un jarrón para decorar algún espacio. Yo voy a tejer unas cuantas ramitas más para ponerle en un jarrón en mi escritorio y le voy a poner aromatizante con esencia de eucalipto. Si no sabes cómo hacer los aromatizantes caseros para tus flores, en la caja de descripción de este video te voy a dejar un enlace en donde te enseño a hacerlo con la esencia, el aroma que tú desees. Estas dos ramitas están tejidas con el mismo patrón, pero tienen dos diferencias. Y es que para esta utilicé 2 hojitas menos. Ahora les voy a decir cuáles fueron. Y también dejé más espacio entre cada hoja. ¿Ven? Esta tiene 2 hojitas menos que esta y sin embargo poniéndola en la misma medida, pues esta llega más para abajo y es porque en esta dejé menos espacio entre las hojas. Esta es la que vamos a hacer en el tutorial. Van a tejer 4 de las hojas pequeñas, 8 de las hojas medianas y 8 de las hojas grandes. Si la van a hacer como esta, pues pueden hacer solo 6 de la grande. Y cuando la estén poniendo en el palito de brocheta, pues dejan más espacio entre cada hoja. Por eso se las quise mostrar las dos así, para que vean y decidan cuál les gusta más. Aunque esta es la que vamos a hacer en el tutorial, pues ya esta es la única diferencia que tiene con esta. Si quieren hacer esta, tejen 2 hojitas grandes menos y dejan más espacio entre las hojas. Así que eso es todo. Ahora vamos a mostrarle los materiales. He utilizado esta lana, es la línea Amigo XL de la marca Hobby. Es 100% acrílica, grosor número 4. Este color es el número 27 y está muy lindo. Me encantó porque tiene un color así como desgastado y se parece mucho al de los eucaliptos. Pero ustedes pueden utilizar el material que ustedes deseen. Voy a utilizar un ganchillo de 3.5 milímetros, tijeras, un marcador, pero es opcional, un palito de brocheta, este es de 12 pulgadas, y van a necesitar silicón caliente o el pegamento que ustedes deseen. Estos son todos los materiales. Comenzamos con el tutorial. Iniciaremos haciendo un anillo mágico y vamos a hacer 9 puntos bajos. Ahora lo cerramos y vamos a hacer un punto deslizado, pero vamos a traer las 2 hebras con la que estamos trabajando y también la que queda en el anillo mágico. Entonces, en el primer punto que hicimos, vamos a traer las 2 hebras así y hacemos el punto deslizado. Aquí vamos a cortar la hebra. Miren, no tienen que dejarla tan larga. Estas 2 las estiramos. ¿Ven? Y nos va a quedar así. Entonces, como vamos a hacer 4 iguales. Ahora, para hacer el mediano, vamos a hacer un anillo mágico. Haremos 7 puntos bajos. Cerramos el anillo y ahora vamos a hacer una segunda vuelta y vamos a trabajar en espiral
haciendo un aumento en cada punto. Si no saben visualizar dónde está el primer punto, usen un marcador. Entonces hice el primer punto, ahora hago ahí mismo un aumento. Y van a seguir haciendo 2 puntos bajos en cada punto. Y en esta vuelta deben tener 14 puntos en total. Cierren bien el anillo para que no quede el círculo abierto. Entonces van a hacer un punto deslizado en el primer punto que hicimos, tomando igual estas 2 hebras juntas así. Y vamos a cortar. Estiran las 2 hebras, y les va a quedar así. Entonces, como vamos a hacer 8. 8 iguales. Ahora para el grande vamos a hacer un anillo mágico. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos. Lo cerramos y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Así. Ahora vamos a subir 2 cadenas y ahí mismo en este primer punto vamos a hacer 2 medios puntos altos. Uno y ahí mismo otro. Ahora vamos a seguir haciendo 2 medios puntos altos en cada punto. Y esta vuelta la debemos terminar con 18 medios puntos altos. Las 2 cadenas del inicio no cuentan como un punto. Ahora para cerrar esta vuelta la vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadena que hicimos al principio. O sea, hicimos 2 cadenas en la primera, que es aquí abajo. Vamos a hacer el punto deslizado y vamos a traer las 2 hebras. Así, y cortamos. Estiramos las 2 hebras y lo tenemos listo. Entonces, como vamos a hacer 8. En total vamos a hacer 8. Entonces tenemos las 8 grandes. Esa me quedó muy larga, la corté muy larga la hebra. 8, a ver, ponerlo así. Y 4 pequeñas. Voy a cortarle. Esto es todo lo que vamos a hacer. Entonces, ahora vamos a armarla en el palito de brocheta. Y vamos a comenzar poniendo primero los pequeños. Esta parte va a ir hacia abajo. Vamos a comenzar a ponerlos aquí. Entonces, el tejido que va a ir hacia adentro es el lado derecho. O sea, el lado revés del tejido va a ir hacia afuera. Vamos a poner en el lado derecho un poco de silicón caliente en esta parte. Y ahí vamos a poner el palito de brocheta así.
Ahora encima del palito, ahí vamos a poner otro poquito de silicón y vamos a poner otro. Recuerden que el lado revés va para afuera, el lado derecho hacia adentro. Así de frente los dos, miren. Ahora aquí vamos a poner un poquito, no mucho, es un solo poquito, porque es solo como para asegurar un poquito ahí la lana, porque ahí vamos a comenzar a cubrir. Así. Y vamos a ir cubriendo el palito. Yo voy a dar más o menos 7 vueltas ahí. Voy a cortar todas estas hebras. Entonces voy a traer otra pequeña y le voy a dar 2 vueltas. 2. Ahora en este lado voy a poner la otra. Y voy a seguir cubriendo. Voy a cortar todas las hebras. Ahí. Ustedes más o menos la misma distancia que dejaron en el primero es la misma distancia que van a dejar en cada espacio hasta poner la próxima hojita. Entonces ahora vamos a poner los medianos, que son 8. Uno de este lado. Y le doy 2 vueltas, 1 y 2. Y ahora de este lado pongo la otra y sigo dando vueltas. Estirar las hebras para que me queden bien apretadas ahí. Ahí. Y vamos a seguir cubriendo. No se preocupen si las hojas no les quedan organizadas, o sea, una debajo de la otra, porque en verdad los eucaliptos naturales pues tienen las hojas en diferentes posiciones. Voy a poner otra. Entonces así es como vamos a ir poniéndolas todas. Miren, si lo ponen así para poner la primera, la primera de las dos que estén poniendo, se les hace más fácil porque así lo pueden agarrar con estos dedos y con esta pues darle vuelta. ¿Ven? La de este lado. Que le quede bien apretada ahí. Entonces si ven que no les queda bien apretadita, estiran las hebras. Ahí. Entonces miren, esto es lo que van a seguir haciendo. Cuando terminen,
de poner estas 8, entonces van a poner las grandes. Y ya esto es lo que se repite. Entonces voy a seguir poniéndolas todas y regreso ya para mostrarles lo que sigue. Aquí en la parte de abajo vamos a ponerle un poquito de silicón, se me fue mucho. Y vamos a terminar de cubrir. Voy a cortar esta parte y a mí me gusta siempre quitarle un poquito del palito para que no tenga punta, para que la punta no sea muy perfilada. Le pongo otro poquito de silicón y sello eso bien, que la lana se selle bien. Entonces miren, ahí ya lo tenemos listo, solo falta pasarle el fuego porque yo lo hice en acrílico. Aquí me quedó un poquito de una hebra. Se ve muy bonito. Si lo hicieron en acrílico al igual que yo, entonces vamos a pasarle el fuego. Si lo hicieron en otra fibra, entonces no es necesario. Ahora sí, ya lo tenemos listo. Cuéntenme en los comentarios qué les parece, si les gusta. Y como les dije al principio, este tiene 2 hojas grandes menos y menos espacio entre las hojas. Entonces a esta pues le puse, miren, le dejé más espacio y así es como se ve. Así que ustedes ya deciden cuál de los dos pues hacen. Así que espero que este tutorial les haya gustado, que se motiven a tejerlo. Es un lindo proyecto para agregárselo a los ramos y está muy fácil de hacer, se hacen súper rápido. Así que espero que este tutorial les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.